Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Mateo capítulo 5 versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cierren un instante sus ojitos y digámosle todos: Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia en esta tarde, dándote gracias por todo lo que tú nos has dado. Padre bendito, yo reconozco, Señor Jesucristo, que no soy yo, Señor amado, sino que eres tú quien vas a dar la palabra. Eres tú, papito lindo. Gracias por la misericordia tan grande que tú tienes de permitir que yo esté aquí en este lugar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanitos, papito Dios, que están aquí en este lugar. Yo te suplico por misericordia que tú nos ayudes a cada uno, que te glorifiques en cada una de nuestras vidas, que el ángel tuyo acampe a nuestro alrededor, papito lindo, como dice tu palabra. Habla a través de tu palabra, papito santo, redarguye en nuestras vidas, glorifícate, papito hermoso, en cada uno de nosotros. Te adoramos, bendecimos tu nombre y te exaltamos porque eres bueno y, como tu palabra dice, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo, mi Jesús. Amén y amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? ¿Ellos alcanzan qué? Dice la palabra de Dios. Ellos alcanzan misericordia. Entonces yo le hago una pregunta: ¿usted quiere ser feliz? Debe ser misericordioso. La palabra de Dios dice: bienaventurados los misericordiosos. Y dijimos que bienaventurado significaba feliz, doblemente feliz. Entonces, usted quiere ser feliz, tiene que ser una persona misericordiosa. Pero entonces vamos a hacer un recuento de lo que hemos mirado hasta ahora con respecto a las bienaventuranzas. Y nosotros hemos hablado acerca que Jesús, cuando empezó a hablar acerca de las bienaventuranzas, empezó a hablar acerca de la importancia de la felicidad. Entonces Jesús hablaba y decía que eran bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellas personas que podemos reconocer que necesitamos de Dios. Un pobre de espíritu es aquel que dice: vea, yo no tengo lo suficiente, yo necesito. ¿De quién? Yo necesito de Dios. Tengo la necesidad de buscar de Dios. También la palabra decía que bienaventurados los que lloran. ¿Lloran por qué? Por confesar las faltas que hemos cometido. ¿Llorar por qué? Cuando hemos cometido un error y le decimos: Dios, yo sé que te fallé, yo sé que he pecado, yo sé que he hecho lo malo, pero yo hoy quiero que tú me ayudes. Y también la palabra de Dios dice: bienaventurados los mansos. ¿Qué es una persona mansa? Es una persona apacible. ¿Qué es una persona mansa? Es una persona dócil. Es una persona que tiene un corazón sumiso, humilde, tranquilo. Es una persona que tiene poder, pero bajo control de Dios. Esa es una persona mansa, que tiene poder bajo control. ¿Bajo control de quién? Bajo el control de Dios. La cuarta bienaventuranza, que la miramos hace 8 días, decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Hambre y sed de qué? De cumplir la gran comisión. ¿Hambre y sed de qué? De la palabra de Dios. ¿Hambre y sed de qué? De buscar de la presencia de Dios. ¿Hambre y sed de qué? De adorar en su presencia. ¿Hambre y sed de hablarle a otros de la palabra de Dios? Hambre y sed. Entonces, por eso la Biblia decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y nosotros decíamos que cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia y nosotros buscamos de Dios, cumplimos la gran comisión, buscamos de la presencia del Rey, nuestra vida tiene satisfacción. Y recuerdan ustedes que decíamos que ni los bienes, ni carreras profesionales, ni aún nuestra propia familia nos puede dar satisfacción, sino que la única satisfacción nos la da Dios. Por eso decíamos, nosotros con lo que tengamos vivimos contentos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces, por eso la Biblia decía o dice ahí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios, porque ellos serán saciados. Y ahora también dice la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces la pregunta, después de todo lo que Dios a nosotros nos había dicho acerca de felices los que lloran, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, ahorita dice la Biblia, felices los misericordiosos. Entonces, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Y lo leeré textualmente y dice, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente también el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos, la misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Cuando nosotros podemos sentir dolor por alguna persona, por alguna situación. Y yo les hago una pregunta. Ahora está la situación con esos huracanes y una que otra situación y es muy difícil y todo. Y cuando nosotros vemos que suceden situaciones terribles, ¿a uno qué le da? Pena, tristeza, dolor. Ay, pobrecitos. Pero les digo algo, eso no es misericordia. Eso se llama tristeza. Eso se llama dolor. Esto se llama que a uno le da, ay, pobrecito. Mírelo, véalo, mire un accidente y uno dice, uy, pobrecito. ¿Saben qué es misericordia? Misericordia es cuando yo hago algo para solucionar el problema de esa persona. Yo aquí tengo subrayado, misericordia es amor en acción. Eso es misericordia. Misericordia no es decir, ay, pobrecito, a usted le duele. Misericordia es yo venirme, pasarle la pastilla y decirle, tenga, mire, con esa pastillita se le va a quitar. Es hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi labor? ¿Qué hago yo? No solamente decir, pobrecito, cómo está de necesitado, pobrecita, cómo está de mal, sino que misericordia es cuando yo hago algo para solucionar algo. Entonces decimos que misericordia es amor en acción. No hay misericordia si no hacemos algo. Todo lo demás se llama lástima. Se llama pesar. A usted le da pesar, le da lástima. Pero no tiene misericordia. Misericordia es amor en acción. Misericordia es hacer algo. Algo. Yo tengo que hacer algo. Jesús es el ser más misericordioso por excelencia. ¿Qué hizo Jesucristo? Sanó enfermos, resucitó, volvió orejas, sanó vistas. ¿Qué hizo Jesucristo? El acto de misericordia más grande que nosotros podemos encontrar. Murió por nosotros. Jesús hizo algo. No solamente dijo, sí, esta gente está más perdida, pobrecitos. ¿Qué hizo Jesús? Hizo algo. ¿Qué es tener misericordia? Yo hacer algo. ¿Qué voy a hacer yo? No es solamente yo decirle, ay, esa pobrecita, venga usted si usted le puede ayudar, vaya usted, hágalo. Yo no. ¿Qué hizo Jesús? Lo hizo Él mismo. El mismo Jesús dio la vida por otros. Por usted, por mí. Entonces Jesucristo es el ser más misericordioso por excelencia. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. En el Salmo número 145, versículos 8 y 9, dice la Biblia, clemente, ¿y qué? Misericordioso es ¿quién? El Señor. Clemente y misericordioso.
Es amor en acción, es hacer algo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hizo Jesús? Y ¿sabe? Le digo algo. Usted y yo estamos obligados a ser misericordiosos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nosotros tenemos que ser como es o como fue aquí en la tierra nuestro papá. Y dice la Biblia: sed misericordiosos como nuestro papá fue y es misericordioso. Es misericordioso. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la salvación. ¿Y será que algunos nos la merecemos? Ninguno nos merecemos absolutamente nada, mucho menos un regalo tan grande como la salvación. Y Dios es tan misericordioso que Él nos regala la salvación. Es un Dios misericordioso. Es un Dios tan misericordioso que dio de su propia vida, que dio su propia sangre, que dio su propio Hijo, para que usted y yo hoy pudiéramos estar aquí en este lugar. Para que usted y yo hoy pudiéramos levantar nuestras manos y decirle: Padre, eres invencible, eres misericordioso, te adoramos. Eso es misericordia. Jesús es el ser más misericordioso, por excelencia, el ser más misericordioso. ¿Sabe qué demuestra la misericordia? La misericordia demuestra el amor tan grande sin merecerlo. El amor más grande que nosotros pudiéramos haber recibido sin merecerlo. Y en medio de tantos errores que nosotros los seres humanos tenemos, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y es tanto que la palabra de Dios dice que las misericordias de Él son ¿cuántas? Cada mañana. Y créanme que a mí me sorprende tanto eso, porque yo digo, o sea que yo me imagino, ¿no? Yo digo, pues en medio de, yo digo, uno tendrá como una tulada, ¿cómo se dirá? Una bolsa llena de misericordia, me imagino yo, ¿no? Y yo creo que esa bolsa tiene que estar bien llena. ¿Y cuántos serán los errores que nosotros diariamente cometemos? Que todos los días Dios tiene una bolsa llena de misericordia para nosotros. ¿Cómo será? Cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos cometiendo el error. Y Dios dice la palabra: todos los días son nuevas sus misericordias. Nuevas. Nosotros todos los días estrenamos. Y por esa misericordia usted y yo tenemos comida. Por esa misericordia tenemos donde vivir. Esa misericordia hace que tengamos una familia, esposo, esposa, hijos, padres, tíos, primos, hermanos. Esa es la misericordia que hace. Por esa misericordia hace que nosotros podamos movernos. Esa misma misericordia hace que nosotros podamos adorar a Dios. Solamente por misericordia. Y la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 35 y 36 dice: amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón ¿cómo? Grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Grande es su
fidelidad, grande es su misericordia. Y el Proverbios 19, 17 dice, al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire, es más, Proverbios 19, 17. Es más, usted y yo somos misericordiosos, supuestamente estamos dando, pero es que Dios nos lo va a pagar. O sea, es un préstamo. Es un préstamo. Usted y yo somos misericordiosos, pero Dios nos va a seguir bendiciendo. Usted quiere recibir de Dios cada día las bendiciones, sea misericordioso. Eso dice la palabra de Dios, sea misericordioso. La misericordia la practicamos ¿cuándo? Ayudando a otros. ¿Cuándo debemos practicar la misericordia? Todos los días. ¿Por qué tengo que practicarla todos los días? Porque dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es nueva todos los días, cada día. Entonces, si yo cada día tengo misericordia, yo tengo que ser misericordioso ¿cuándo? Cada día. No tengo otra opción. Yo tengo que ser una persona misericordiosa. ¿Y qué es misericordia? Recuerden la frasecita, la palabrita que le dije, amor en acción. Es amor en acción. Eso es misericordia, es ir actuando, es hacer las cosas. La misericordia se manifiesta en lo que yo hago. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Y dice la palabra de Dios en Proverbios 14, 21. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo. El que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, dice la palabra de Dios. El que tiene misericordia de esas personas, dice la palabra de Dios, es feliz. Es doblemente feliz. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo y al mismo tiempo Dios a mí me va a seguir bendiciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo misericordia de otro, Dios va a tener misericordia de mí. Dios va a tener misericordia de mí. ¿Cuándo más yo debo ser misericordioso? En las necesidades materiales de las otras personas. ¿Qué necesidad tiene otra persona? Santiago capítulo 2, versículo 15. Santiago 2:15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais de comer, no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y nosotros somos buenos para eso, ¿cierto? Colombia, la situación en Colombia es un poquito complicada en el aspecto en que hablando acerca de se me olvidó el nombre técnico en este instante, eso se dice, las trabajadoras sexuales, ellas tienen su oficio, ¿cierto? Y es la manera como ellas ganan el dinero. En una ocasión nosotros tuvimos una actividad y las llevamos a la iglesia. Nosotros tenemos en la iglesia un bus en el pueblo donde nosotros vivíamos. Tenemos un bus y resulta que dijimos, vamos a traernos todas las mujeres que quepan en ese bus y todas las que quieran venir. Pues obviamente, y entonces dijimos, vamos a darles comida y vamos a ayudarles. Y entonces fuimos y recogimos en el bus, no se llenó el bus por obvias razones, iban para una iglesia cristiana y todo, entonces se sentían un poco abrumadas. Sin embargo, en medio de todo eso recogimos como 18 mujeres. Las llevamos a la iglesia, les dimos ese día comida, les hicimos juegos, les dimos cositas, detallitos.
Y entre toda esa situación, el objetivo era que nosotros pudiéramos hablar con ellas y decirles, bueno, ¿qué quiere hacer para cambiar su situación? Si usted no quiere seguir más ahí, ¿qué quiere hacer? Y algunas de ellas decían, yo quiero trabajar en otra cosa. Entonces la pregunta que yo hago, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar el rumbo de perdición que algunas personas tienen porque no saben hacer otra cosa o por alguna razón? Me explico. Nosotros no podemos decirles a ellos, sí señora, venga, voy a orar por usted, Padre bendito, quítale todas las cosas malignas que tiene en su mente, en su corazón y váyase para la casa. No, ellas tienen hambre, ellos tienen hijos, tienen un arriendo por qué pagar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y no quiero que me malinterpreten, pero solamente estamos orando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es verdad que yo tengo que orar, pero también hay que darles la comida. Ellas necesitan un lugar para vivir. ¿Dónde van a dormir? El 90% de las mujeres que llevamos tenían hijos, pagaban arriendo. Y nosotros no podemos decirle solamente, venga, voy a orar por usted para que Dios a usted le ayude. Sí, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Será que le puedo conseguir un trabajo? ¿Le puedo ayudar con la comida para que mientras tanto usted pueda buscar alguna otra cosa? ¿Yo qué estoy haciendo? Entonces, tener misericordia es también yo poder hacer algo. Y aquí la palabra de Dios dice en el versículo 16, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, así, es decir, tranquilo, ya oré por usted, no se preocupe, váyase. No es lo correcto. Y no quiero que me malentiendan, la oración es lo más importante que usted y yo tenemos que hacer, pero es orar y actuar. En Colombia decimos a Dios rogando y con el mazo dando. Yo voy orando, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo para demostrar el amor y la misericordia de Dios a esta persona que lo necesita? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi labor? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy orando? Perfecto. Estoy orando muy bien. Pero ¿qué más estoy haciendo? ¿Cuál es mi sacrificio, si lo puedo decir, personal? ¿Qué estoy haciendo yo por ella que necesita de Dios? Por ella que necesita la comida, por ella que necesita, que está en una situación y está pecando delante de Dios. ¿Yo qué estoy haciendo por ella? ¿Qué estoy haciendo yo por ella? En Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Primera de Juan 3, 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida ¿por quiénes? Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Las personas que nos rodean, ellos no ven a Dios porque Dios no lo podemos ver, es como el aire, es como el oxígeno, no lo vemos. Pero las personas pueden sentir el amor de Dios a través de nosotros. Eso es misericordia. Ellos pueden sentir el amor de Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo para demostrar la misericordia de Dios? La misericordia de Dios se practica, ¿saben cómo? De una manera difícil. Perdonando. Eso sí es difícil. Perdonar no es olvidar. Perdonar es perdonar. Perdonar es acordarme, pero no quererlo despescuezar. Eso es perdonar. Perdonar es yo decir, bueno, sí, la embarró, falló, todo, sí, bueno, sí. Pero yo lo voy a perdonar. Le voy a dar otra oportunidad. Lo voy a querer. Voy a hacer, bueno, ya, listo. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios?
Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno entre todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es ser hipócritas, es ser misericordiosos. Y el misericordioso perdona. En Colombia decimos: el que tiene cola de paja no se le acerca a la candela. Es muy fácil cuando nosotros podemos señalar. Y es muy fácil yo decir: ella tuvo la culpa, él lo hizo mal, eso está mal. Pero nosotros no nos damos cuenta que mientras nosotros estamos acusando, hay muchas cosas que yo también estoy haciendo, que muchos otros a mí me pueden estar acusando. Entonces, ¿sabe qué es lo más fácil? Perdonemos. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros el mismo Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdona mis ofensas. ¿Cómo? Perdonamos a quienes. O sea, Dios, perdóname a mí porque yo la he perdonado a ella. Yo puedo tener la, entre comillas, con todo el respeto digo la expresión, puedo tener la autoridad, entre comillas, de decirle: Dios, por favor, perdóname. ¿Por qué? Porque yo también la he perdonado a ella. O sea, porque yo también he tenido misericordia, así como yo he tenido misericordia. ¿Cómo puedo yo esperar que Dios me perdone si yo no puedo perdonar a otro? ¿Cómo puedo dar que Dios tenga misericordia de mí si yo no tengo misericordia de otro? ¿Cómo lo puedo yo hacer? ¿Quiere ser feliz? Perdone. Sea misericordioso. Perdonemos. Perdonemos. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros aprendamos a perdonar. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, así como Cristo os perdonó. Y también dice la Biblia: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud. Yo digo, si la Biblia, eso está en 1 de Pedro 4:8. Yo digo, si la Biblia dice que cubrirá multitud de pecados, ¿cuántos pecados, Padre bendito, tendremos nosotros? Y usted y yo entramos al cielo solamente por misericordia, porque usted y yo no tenemos nada de bueno. Nosotros, ¿sabe a través de qué Dios nos mira? A través de sus ojitos hermosos de misericordia. Solamente a través de los ojos de misericordia. De lo contrario, usted y yo no pudiéramos estar delante de la presencia de Dios. No pudiéramos. Es solamente la misericordia de Dios. Tenemos que vestirnos. Y la palabra de Dios dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Vestíos ¿de qué? De misericordia. Dios quiere que usted y yo tengamos misericordia. ¿Y qué dijimos que era misericordia? Amor en acción.
misericordia. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por medio de qué más demostramos la misericordia? Por medio de la oración. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. ¿Quiénes? Los unos por los otros. Ahí también demostramos la misericordia de Dios. Ahí, a veces a uno le dicen, ve hermanita, ore por mí que tengo tal situación. Y a los 20 días se encuentra la hermanita y le dice, hermanita, muchas gracias por orar por mí porque Dios me respondió. Y la otra dice, me acabo de acordar que me dijo que oráramos. Ni me había vuelto a acordar. A mí por eso a mí me dicen, ay, yo necesito que ore por mí. Y yo de una vez digo, Padre bendito, tómala en tus manos, Señor. Y si procuro anotar y vuelvo y reviso porque a uno se le olvida. Entonces, eso no es correcto. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Orar. Si a alguna persona a usted le dice, vea, tengo tal situación, yo quiero que me ayude a orar, ¿qué hay que hacer? Orar. Porque la Biblia dice que tenemos que orar los unos por los otros. Eso también es tener misericordia. También es tener misericordia. ¿Quieres ser feliz? Sea misericordioso. ¿Cómo más nosotros somos misericordiosos? No siendo egoístas. Vea, Dios no es solamente para usted. Dios también es para todos los demás que están en la calle. Entonces, ¿qué haga? Háblele a los demás de la palabra de Dios. Sea ejemplo a los demás de la palabra de Dios. Hábleles. Cumpla la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28, ¿qué dice? Por tanto, id y haced. ¿A dónde? Y si vivimos, y si usted y yo queremos conocer uno de los países privilegiados, es este. Mire, usted aquí encuentra, mejor dicho, lugares que en la francización, en una ocasión me dijeron, yo vengo de yo no sé dónde. Yo que en la vida yo nunca he escuchado, es un país, pero rarísimo. Tanto que yo lo escribí y llegué a la casa y es una isla chiquitica, que es la más pequeñita que existe en el mundo. Chiquitico, eso es una cosita que no se ve ni en el mapa. Y es sí, eso es pequeñita, esa isla es chiquitica. Aquí en ese país usted encuentra personas de toda lengua y de toda nación. ¿Y qué quiere el Señor Jesucristo? Que usted y yo ¿hagamos qué? Que cumplamos la gran comisión, que hagamos discípulos. Dice la Biblia, por tanto, ¿qué dice la Biblia? Por Dios, Mateo 28, 19, ¿qué dice la Biblia? Id. Ahora, usted no vaya a hacer lo que hacía un hermanito, ¿no? Que él decía, vea hermano, por tanto, id. Vaya usted, hermanito, ya se mandaba a todo el mundo y él nunca hacía nada. No, por tanto, Dios nos está diciendo a nosotros, por tanto, id. ¿Quién tiene que ir? Pues yo tengo que ir. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que ir y hacer, ¿qué dice la palabra de Dios? Discípulos. ¿A dónde? En todas las naciones. Pues como nos queda difícil pasear por todo el mundo, pues aquí papito Dios nos puso en un país más fácil. ¿Para dónde? Usted encuentra un chino, un japonés, un no sé qué, africano, colombiano. Bueno, un poco, mejor dicho, usted encuentra de todas partes. De todas partes usted encuentra. Y yo creo que la dicha más grande es encontrar un colombiano, ¿cierto? Amén. Ah, bueno, listo, amén. Entonces, bueno, también, entonces al lado venezolano. Entonces, bueno, entonces de Chile, bueno, entonces de todos, listo, está bien, entonces de todos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tener misericordia. Cuando yo cumplo la gran comisión, yo tengo misericordia. Porque usted le puede suplir la necesidad. Usted puede coger todo lo suyo y entregárselo al otro, pero si usted no le habla de Dios y él se muere y se condena y se va para el infierno, ¿usted qué va a hacer? Eso no es tampoco tener misericordia. Usted y yo tenemos que tener misericordia. ¿Qué tengo yo que hacer? Ir y hacer discípulos. ¿Y yo cómo hago para ir y hacer discípulos a todas las naciones? 1, orando. 2, yendo. Yo misma voy.
3, ofrendando. Son 3 maneras como usted puede hacer misiones: orando, yendo y ofrendando. Yo le hago una pregunta, no me la responda. ¿Lo está haciendo? ¿Es usted misericordioso? ¿Está orando? ¿Está yendo? ¿Está ofrendando? Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced. ¿Solamente en su casa? ¿Solamente en su país? No. Dice a todas las naciones. Qué bonito fuera que nosotros pudiéramos encontrarnos un japonés que le pudiéramos compartir de la palabra de Dios y que le pudiéramos decir, bueno, Señor, ¿usted quiere volver a su tierra a hablarle a los demás de lo que usted ha aprendido? Sí, yo quiero. Bueno, yo lo voy a apoyar. Váyase y nosotros lo vamos a ayudar. Eso es hacer misiones. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Es eso lo que tenemos que hacer. ¿Lo está haciendo? No me responda. Solamente que la palabra de Dios dice que si usted quiere ser feliz, tiene que ser. ¿Cómo más nosotros somos misericordiosos? Dice en Gálatas 6, dice, hermanos, 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice la Biblia? Restauradle. Gálatas 6:1, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Es decir, sea misericordioso si usted ve que una persona está cometiendo un error. No es taparle el error, es ayudarle para que salga. Bueno, vamos a orar. Y no es decírselo a toda la comunidad. Bueno, hermanitos, para que oremos. Y les cuento que la hermanita hizo y le contamos toda la historia a cuánta persona encontramos. Y le cuento esto es para que oremos. No. Si yo me doy cuenta que hay una situación, yo me voy a acercar, vamos a orar, yo le voy a ayudar. ¿Cómo le voy a ayudar? Pues si ella tiene una falla en tal cosa, yo le voy a dar, hermanita, hagamos esto, vamos a hacer tal situación. Eso es tener misericordia, no es apuntar. Misericordia es ayudar. Y dice la palabra de Dios, considerándote a ti misma. Es decir, ¿pudo haber sido usted? Entonces no acuse al otro. ¿Pudo haber sido usted? Si hay alguno que está desanimado, tenga misericordia. Ayúdelo, téngale paciencia. No todas las personas son iguales. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Que seamos pacientes, eso es misericordia. Y cuando nosotros tenemos misericordia, ¿y qué dijimos que era misericordia? ¿Amor en qué? Cuando tenemos misericordia hay algo muy bonito, una bendición. ¿Cuál es la bendición? Ellos recibirán misericordia. Si usted es misericordioso, usted va a recibir misericordia. Y eso no es una profecía, no es una palabra que... No, así dice la Biblia. Así dice la Biblia. La Biblia dice que si usted es misericordioso, usted va a recibir misericordia. Así dice la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento la Biblia dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que tiene misericordia, la palabra de Dios lo dice. Dice la Biblia, porque juicio sin misericordia se hará. Escuchen bien. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que es similar a la NBI. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Entonces, usted y yo tenemos que ser
misericordiosos. ¿Y qué dijimos que era misericordia? Amor en la acción. Yo le invito a que cierre un instante sus ojitos y hable con Dios. Hable con Dios ahí un momento. Y dígale, papito Dios, ayúdame a tener misericordia. ¿Usted quiere tener misericordia de Dios? Tenga misericordia de otros. Tenga misericordia. Usted y yo no merecemos nada. ¿Qué merecemos? Por Dios, no merecemos nada. No merecemos en absoluto. Pero Dios es misericordioso. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que si usted y yo somos misericordiosos, Dios va a tener misericordia de nosotros.